Y esta es una de las preguntas que está generando una gran incertidumbre, incluso dentro de los cristianos. ¿La cremación es válida o no de acuerdo a la Biblia? Acá en este video hago un estudio profundo de lo que dicen las escrituras y de lo que practicaban los primeros cristianos. Quédate hasta el final porque será de gran bendición. Cuando se trata de la cremación, la Biblia no aborda directamente este tema en sus textos, lo que ha llevado a diversas interpretaciones entre los cristianos a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que sí se menciona con claridad es la forma en que se trataban los cuerpos de los difuntos en los tiempos bíblicos, que era el entierro. Los ejemplos de entierros se encuentran en varias historias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos cómo Abraham, Isaac, Jacob y otros patriarcas eran enterrados. En Génesis 23:19, Abraham entierra a su esposa Sara en la cueva de Macpela, mostrando el respeto que se le daba a los cuerpos después de la muerte. De manera similar, en Génesis 50, del 2 al 3, José ordena embalsamar a su padre Jacob y enterrarlo en la tierra prometida. Estos actos de entierro sugieren un patrón de respeto hacia el cuerpo humano como la creación de Dios, incluso después de la muerte. La cremación no era la norma entre los israelitas y de hecho en algunos casos se utilizaba como un castigo o símbolo de deshonra. En Josué 7:25, Acán, quien había pecado contra Dios, fue quemado junto con sus posesiones, lo que deja entrever que el fuego se usaba a menudo como una forma de juicio divino. Aunque este tipo de referencias no condenan directamente la cremación, sí refuerzan la idea de que el entierro era la forma elegida de tratar los cuerpos. En el Nuevo Testamento, el entierro de Jesús es quizás el ejemplo más significativo para los cristianos. Tras su crucifixión, Jesús fue sepultado en una tumba, en cumplimiento de las profecías. Por eso, aunque la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación, algunos teólogos y líderes cristianos consideran que el acto de enterrar el cuerpo está más alineado con las enseñanzas bíblicas y el respeto por la creación de Dios. Profundicemos un poco más en lo que creían y practicaban los primeros cristianos. La fe de ellos, por supuesto, influyó fuertemente en la forma en la que trataban los cuerpos de los difuntos. Esto al igual que en la cultura judía, de la cual el cristianismo emergió. Decimos entonces que el entierro fue el método preferido para la disposición de los cuerpos. Para los primeros seguidores de Cristo, la creencia en la resurrección de los muertos fue uno de los pilares fundamentales de la fe. Después de la crucifixión, el cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba conforme a los relatos de los evangelios, lo que reflejaba la expectativa de su resurrección corporal. Para los cristianos, enterrar el cuerpo simbolizaba que, aunque corruptible, sería resucitado en gloria al regreso de Cristo, una enseñanza centrada que aparece en 1 Corintios 15 del 42 al 44. Muchos de los primeros cristianos vivieron bajo la persecución del Imperio Romano. En muchas ocasiones, los mártires cristianos eran quemados o sus cuerpos destruidos como una forma de profanación. Esto fortaleció la noción de que el entierro no solo era la práctica elegida, sino también una señal de respeto y esperanza en la resurrección. Con el tiempo, los primeros cristianos desarrollaron la costumbre de enterrar a sus muertos en catacumbas, como se puede observar en Roma. Estas tumbas eran un reflejo de la creencia en el descanso temporal del cuerpo mientras se aguardaba la resurrección. Veamos ahora la realidad de otras culturas y religiones alrededor del mundo y su pensamiento sobre la cremación. A lo largo de la historia, las diferentes culturas y religiones han adoptado diversas posturas acerca de la cremación. En una de las culturas del sur de Asia, particularmente en el hinduismo, la cremación es una práctica profundamente arraigada en su cosmovisión.
Los hindúes creen en la reencarnación, por eso para ellos la cremación simboliza la liberación del alma del cuerpo físico y su entrada a este ciclo de reencarnaciones. El budismo, también influenciado por la idea de una reencarnación, practica tanto la cremación como el entierro. Sin embargo, la cremación es muy común, especialmente en países como el Tíbet, Tailandia y Japón. Para los budistas, el cuerpo es considerado como un recipiente temporal y la cremación es una forma de enfatizar el desprendimiento del mundo material. En la antigua Grecia y Roma, la cremación también tenía un significado cultural y social. Los romanos, particularmente en la era precristiana, practicaban la cremación, pues creían que así honraban a los muertos y purificaban el cuerpo. Las ceremonias fúnebres romanas eran elaboradas y a menudo incluían un funeral público donde el cuerpo era quemado y sus restos depositados en urnas. Esto no solo era un acto de respeto, sino también, conforme a sus creencias, era una forma de garantizar que el espíritu del fallecido no vagara por la tierra. Diversas culturas indígenas alrededor del mundo también han practicado la cremación, viéndola como una forma de devolver el cuerpo a la tierra o al cosmos. Para muchas tribus nativas de América, la cremación representaba el regreso del cuerpo a la naturaleza y una manera de completar el ciclo de vida y muerte. Este ciclo estaba intrínsecamente relacionado con su cosmovisión de que la vida humana era solo una pequeña parte del gran tejido de la naturaleza y el universo. La cremación ha ganado popularidad, incluso entre aquellos que anteriormente preferían el entierro. Las razones para este cambio son variadas, desde la superpoblación de los cementerios, los costos más bajos asociados con la cremación, hasta la comodidad en un mundo cada vez más secular. Pero incluso dentro del cristianismo, las opiniones han cambiado. La Iglesia evangélica no tiene una postura unánime sobre la cremación, ya que la Biblia, como mencionamos, no dice explícitamente si esta práctica es aceptable o no. Sin embargo, muchos líderes y teólogos evangélicos coinciden en que la cremación no afecta la resurrección del cuerpo, ya que Dios es capaz de resucitar tanto a los cuerpos enterrados como a los cremados. Está claro que la gran mayoría de los evangélicos prefieren el entierro, considerando que es una forma más simbólica de respeto hacia el cuerpo, basados en la práctica tradicional de sepultura de los primeros cristianos y el ejemplo principal del entierro de Jesús. Pero aún así, la cremación para algunos es vista como una decisión personal, dejando libertad de elección según la conciencia de cada creyente. Por el lado de la Iglesia Católica Romana, en estos tiempos están permitiendo la cremación, pero siempre y cuando se realice con el respeto debido, pero aún así siguen prefiriendo el entierro como señal de fe también en la resurrección corporal. Ahora bien, para aquellos que practican la cremación, surgen problemas y varios desafíos, sobre todo en la dispersión de las cenizas. Esta práctica, que ha generado debates éticos y legales en muchos lugares, debido a que algunas familias eligen esparcir las cenizas de sus seres queridos en lugares como parques, montañas, ríos o incluso estadios deportivos, ha llevado a las autoridades a regular estas prácticas para proteger los espacios públicos y naturales. Ya en algunos países como España o el Reino Unido, la dispersión de cenizas en lugares públicos o privados requiere de permisos especiales, lo que refleja la tensión entre la necesidad de espacios comunes y el deseo de las personas de honrar a sus seres queridos de manera personalizada. Pues bien, ante todo lo expuesto, y tras examinar la Biblia y la práctica de los primeros cristianos, en mi opinión no elijo la cremación, aunque está claro, respeto a quienes decidan practicarla, pero más bien me inclino a seguir la tradición de los primeros cristianos, creyendo de que de alguna forma esta práctica es una manera de respetar los restos de nuestros difuntos, dejando así que sea el propio ciclo de la vida quien haga lo que tenga que hacer.
Sin embargo, debemos recordar que más allá de la postura que se elija, sea la cremación o el entierro, aquí lo que cuenta es el respeto y la dignidad con la que tratamos a los difuntos, honrando su memoria y su legado. Lo cierto es que, en definitiva, la cremación no es un tema de salvación, y cada familia o individuo es libre de tomar una decisión en base a sus creencias, circunstancias y necesidades personales. La esperanza de la resurrección final que nos promete la Biblia es lo más valioso que tenemos. Y en última instancia, el destino de nuestro cuerpo físico es temporal, mientras que la vida eterna es la verdadera meta. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, deja tu opinión acerca de este tema tan interesante. Y bueno, si querés compartirlo con otros, hacelo. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.